Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención y que nos acompañen esta noche de Focus, este 17 de septiembre del 2025. Y como siempre, pues es un gusto poder saludar y platicar con Rubén Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Listos, Esaú, como siempre. Muchísima información, muchos escándalos, ¿no? Ya, Sí, y además información muy difícil de analizar, ¿no? claro. Con elementos muy diversos. Este tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, el tema del huachicol fiscal, y ahora surgen versiones, bueno, documentos que sí existen de supuestos amparos que promovieron los hijos de Andrés Manuel, junto con otro grupo de personas involucrados y señalados en este tema del huachicol. Ya el propio hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, señala que pues él no promovió nada, que lo niega, pero los documentos están y fueron ingresados en diferentes estados, en Tabasco, en Zacatecas y en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Sí, vaya, aquí es un enredo, es un verdadero galimatías, no se sabe exactamente bien cuál es la versión real y dónde empieza la mentira y dónde inicia la verdad. Pero los hechos son de que se promovieron tres diferentes formas de amparo, tres amparos, eh, donde aparecen los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también aparecen una serie de personajes, es lo que llama la atención, vinculados al huachicol fiscal, ¿no? Inclusive aparece en uno de ellos, por lo menos, el vicealmirante que está en prófugo, Sí. que ha sido señalado como una de las cabezas, de los dos hermanos que eran las cabezas o las supuestas cabezas de este entramado del huachicoleo fiscal, donde participaron altas autoridades de la Secretaría de Marina. Yo cuando vi esta información dije, bueno, a mí me parece algo falso, me parece Sí, por decirlo menos extraño, ¿no? sí se ve muy extraño porque digo, ¿qué necesidad hay de que los hijos del expresidente se pusieran junto con un montón de personajes señalados ya en documentos oficiales por el huachicol fiscal, ¿no? O sea, se me hizo muy raro. A mí me quiero pensar que es algo que está orquestado como una forma de generar distorsión informativa, de generar más polémica o incluso de curarlos en salud, ¿no? De que se hagan, de montarlos en un escándalo, que digan, ya ven, ellos son inocentes, lo que pasa es que quisieron escandalizarlos, Involucrarnos. involucrarlos, etcétera, ¿no? Vaya, pero lo cierto es que esos amparos se presentaron y surten efectos precisamente para estos personajes, o sea, Sí, están claro. protegidos. Porque si en realidad dicen es que no, yo no fui el que lo hice, bueno, pues vayan a los juzgados correspondientes, manden un abogado donde presenten una carta de desistimiento o de negación, que ellos nieguen que ellos promovieron ese tipo de mecanismos jurídicos para que el mecanismo jurídico cese en su protección legal. Pero bueno, hasta el momento lo único que han hecho es decir, yo no lo hice, ¿no? Entonces, es algo muy enredoso, Esaú. No se sabe cuál sea la verdad, cuál sea la mentira, pero por lo pronto es un capítulo más de la polémica, de este galimatías jurídico y político en el que está inmerso por lo menos una de las grandes instituciones del país, la Secretaría de Marina Armada de México, y una serie de altos funcionarios aduaneros de México, ¿no? Sí, pero en tanto esto tiene más luz, en tanto nos enteramos de más o surgen más datos, lo que sí es que hay una crisis al interior del propio partido en el poder para deslindarse o para apoyar, o ya se están marcando los grupos, ¿no? ¿Quién está con quién? Y también hay que señalar lo que este escándalo forzosamente tuvo que pasar también por la autorización de la presidenta, ¿no? Sí, claro. O sea, dudo mucho que en México un escándalo a este nivel que involucra una dependencia tan prestigiada en México, al menos hasta ahora era muy prestigiada, no hubiera pasado por el visto bueno de la presidenta, es decir, denle salida a este tema. Tan es así que ayer en el desfile de 215 aniversario de la independencia de México, pues el almirante, el secretario de Marina, toca el tema sin mencionar Huachicol,
pero hace una serie de puntualizaciones muy severas. Dice, no vamos a dar marcha atrás. Y hubiera sido muy grave quedarnos callados. Nosotros mismos dimos el golpe de timón, es decir, nosotros mismos dentro de la Marina dimos, viramos el barco, pues. Y esto sí es muy... A mí me llamó mucho la atención el discurso del secretario de Marina. Una puede ser para ya lavarse de ese tema, exculparse o cuando menos curarse en salud, pero la otra es que si no es con esa intención, enfrente de la presidencia le está diciendo caiga quien caiga. O sea, eso mencionó el secretario de Marina. Para mí es muy fuerte ese tema, tomando en cuenta que altos mandos de la Secretaría de Marina estaban o están siendo vinculados o involucrados ahí, ¿no? Sí, a mí este escándalo me hace recordar uno que ya tuvimos en fechas más o menos recientes. No sé si recuerdes cuando un general muy prestigiado estaba a cargo del Instituto responsable del combate a las drogas en México. Y este general, vaya, había tenido nexos muy fértiles con autoridades norteamericanas, intercambio de información, etcétera. Había sido lo que le llaman el zar antidrogas mexicano, ¿no? Hay un zar antidrogas norteamericano y este era el mexicano. Y este general, de repente, de la noche a la mañana, cayó presa de un escándalo donde, al parecer, según se le acusó, tenía vínculos con uno de los grupos delictivos, uno de los cárteles más importantes del país. Y pues a ese cártel no lo perseguía y perseguía a los otros. Y fue un escándalo, ¿no? O sea, lo apresaron, lo metieron a la cárcel, todavía está allí. Su familia, su hijo es un abogado que inclusive participó ahorita para ser integrante de la Suprema Corte, nomás que no quedó. Es un abogado, al parecer, experto en derecho militar. Él ha clamado y exclamado muchas veces que su padre es inocente, pero bueno, al final de cuentas sigue en la cárcel. Y fue un drama para la institución castrense mexicana, para los militares, porque uno de los suyos, un general muy prestigiado, estaba siendo acusado directamente de colusión con grupos criminales, ¿no? Y ahora aquí estamos con algo similar. Y a mí también me llamó mucho la atención el discurso del secretario de Marina. Fue un discurso duro, pero con muchas ramificaciones, ¿no? Ahora, lo que yo quisiera creer es que ese discurso realmente marca un parteaguas. No me gustaría que al rato el discurso quede solamente en un discurso y las cosas sigan igual o peor, ¿verdad? Sí, fíjate lo que dicen, no hay marcha atrás, pase lo que pase, duela lo que duela y se trate de quien se trate. Eso dijo el secretario de Marina ayer, sin duda muy directo. Sí, porque se ha interpretado que el exsecretario de Marina estaba involucrado, debió haber estado involucrado en la trama de sus sobrinos, a pesar del intento de exculpación que han tenido las instituciones de la Fiscalía y la propia Presidencia de la República. Y es que, Rubén, un contraalmirante no es cualquier rango dentro de la Marina, ¿no? O sea, no estamos hablando de un capitán, es un contraalmirante y un almirante, entonces no es cualquier cosa lo que sucedió dentro de una de las instituciones más prestigiosas del país. Y por supuesto que esto ha involucrado, pues cada vez surgen más datos, cada vez surgen más personas aparentemente involucradas en este entramado, pero por supuesto que ahora los ojos, después de este tema que se ventiló hoy sobre los amparos que supuestamente se habían promovido, pues ahora los ojos están sobre Morena y sobre el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. A esto se suma, y lo platicábamos antes de entrar al programa, se relaciona y casualmente fue o surge después de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, ¿no? Sí, vaya, yo creo que en algún momento se le va a tener que preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador que qué sabía de todo esto. El propio presidente de alguna forma se puso la soga al cuello cuando afirmó que los grandes negocios, él queriendo criticar a los expresidentes antes que él. Porque estaba la coyuntura de Felipe Genaro Calderón y de Genaro García Luna, etcétera, y dijo que era imposible que un presidente no tuviera conocimiento de los grandes negocios que se hacen al amparo del poder público en México, que eso es imposible. Y ahora esas palabras se revierten, ¿no? Dicen en política que es muy común que el pez por la boca muera, ¿verdad? A veces lo que uno dice
termina siendo un rebote hacia el futuro. Y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no solamente tiene el escándalo de Segalmex, de 15,000 millones más o menos, o sea, que es un acto de corrupción impresionante, donde ha dejado, él mismo exculpó al exdirector de Segalmex, Ignacio Valle. Tiene las acusaciones de corrupción, de sobreprecios que se han hecho con el Tren Maya y con la refinería de Dos Bocas. Y ahora tiene este caso del huachicol, que él mismo dijo que había un gran escándalo de huachicol en México y que se iba a remediar, y la forma de remediarlo era incorporando directamente a la Marina en la administración aduanera. Y lo que sucedió fue que el negocio siguió superlativo, con una instancia de poder vinculada directamente a la Secretaría de Marina, con altos mandos, que ya se había denunciado que eran muy poderosos al interior de la Marina, que hacían las promociones, los cambios, etcétera. Eso se denunció periodísticamente. Y ahora nos damos cuenta que esa estructura de poder estaba al servicio de esta ilegalidad Sí, pero fiscal y económica, ¿no? de verdad llama mucho la atención esto que sucedió, porque el presidente públicamente y en un evento público dijo: le estoy entregando este problema a la Marina para que lo resuelva porque existe. Sale el presidente, entra el nuevo gobierno y nos damos cuenta de esto. O sea, quiere decir que la Marina nunca pudo o no lo hizo. O sustituyó a los que hacían el negocio por otro tipo y de en actores, consecuencia, ¿no? eso quiere decir que el presidente nunca pudo terminar con este problema. O sea, el expresidente no lo terminó, no lo eliminó, como muchas veces lo dijo, ¿no? Sí, Ya se acabó, ya lo... o no lo eliminó o lo solapó. Y esa dualidad, esa duda va a estar presente en la mente del análisis político en México durante mucho tiempo, hasta que no se aclaren bien las hebras de Sí, este hasta que no entramado. salga bien el entramado, ¿no? Porque esto sí va a dar mucho de qué hablar. Ahora, si en el supuesto de que el Ejecutivo Federal haya avalado o haya permitido que esto saliera a la luz pública, ¿qué problemas está causando en los grupos al interior del partido en el poder? Sabemos que hay muchos grupos que están a favor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo figuras como Monreal, como Adán Augusto, como algunas otras figuras importantes dentro del partido Morena, y quienes están están decantándose por la presidenta, ¿no? Bueno, hablando de Adán Augusto, también tiene sus propios problemas, Sí, ¿verdad? claro. Ya Súper vinculado, ¿no? Con otros problemas, ¿no? ya llegó a México, está por llegar el personaje mafioso vinculado a él, el que fue su secretario de seguridad en el gobierno estatal. Recién expulsaron de Paraguay, ¿no? Así es, ya. Al parecer él no quiso acogerse al sistema de expatriación voluntaria, pensando que jurídicamente podía durar meses, pero no. Esta nación dijo: a ver, entraste ilegalmente, ¿no? O sea, no Sí, entró Paraguay legalmente. lo expulsó. Entonces mejor vámonos. Literalmente lo expulsó. O sea. Entonces ya va a estar en México y aquí va a enfrentar el juicio. Y pues no es algo menor, se trata de una persona que es acusada de generar no solamente violencia e ilegalidad en Tabasco, que creció mucho con él, sino también en varias partes del país con esa agrupación delictiva llamada o cuasi llamada La Barredora. Y bueno, pues está directamente vinculado con un personaje muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, hoy publicaba Político MX algunos señalamientos y decía que en esa publicación que el gobierno de Estados Unidos estaba presionando al gobierno de México para que facilitara el tema de Adán Augusto, ¿no? Entonces, bueno, son más datos que van entramándose en torno a la figura presidencial de alguien que era muy relevante o es muy relevante todavía en el Senado de la República, ¿no? Ex secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Y todos estos hilos pues llegan al presidente Andrés Manuel. Y el presidente Andrés Manuel en algún momento tiene que dar una explicación frente a la historia. Ya si no... Sí, estos temas, desafortunadamente, y te lo digo con toda sinceridad, Rubén, la verdad es que no son temas que me parezcan agradables en términos ni políticos ni periodísticos. O sea, son temas que se siente uno mal. Sí, que oscurecen la vida pública de México, que nos afectan a todos los mexicanos, tanto al interior del país, pero la imagen que tenemos hacia el exterior también nos afecta y mucho.
Y este tema, pues, lamentablemente al expresidente tiene tres frentes aquí: el tema de su familia, el tema de la Marina y el tema de sus allegados personales como Adán Augusto. O sea, no quiero imaginarme cómo está en este momento, a no ser que esté muy tranquilo, pero no creo que esté tan tranquilo el expresidente de México, ¿no? La que no está tranquila es la nación, porque aún las personas más simpatizantes de la figura del expresidente, pues de repente están cuestionándose qué está pasando, qué pasó allí. Yo recuerdo una frase que dijo en pleno porfiriato, la dijo un senador porfirista, Francisco Bulnes, y la dijo en una ceremonia de un 15 de septiembre, se la dijo delante del presidente. Era muy hábil para decir mensajes trucados y mensajes entre líneas, Bulnes, y dijo: la paz está en todos lados, pero ya no está en las conciencias. O sea, es decir, y fue premonitorio porque un año después estalló la Revolución Mexicana, sí, claro, ¿no? Y sí es cierto, o sea, digo, a lo mejor podemos proteger o no proteger la figura presidencial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero la paz ya no está con él, ¿eh? O sea, la paz ya no está en las conciencias y hay una sensación de incredulidad, de decepción, de duda frente a lo que pudo significar este personaje en la vida pública del país, frente a uno de los temas más incómodos de la vida nacional, que es la corrupción, ¿no? No, y está en riesgo, literalmente está en riesgo el eslogan de Morena, ¿no? No mentir, no robar, no traicionar. Y el tan famoso "no somos iguales", ¿no? Pues ahí está, ¿no? Está en Hay riesgo. algo que tiene que resolverse y no se va a resolver con solo discursos. O sea, tiene que dar otro tipo de soluciones. Sí, el país ya no está para discursos, ¿no, Rubén? No. Desafortunadamente. Y otro tema que llama mucho la atención es lo que se ha venido suscitando en torno al nuevo Poder Judicial en México: renuncias anticipadas, jueces que literalmente no dan el ancho y dicen mejor renuncio y toma el cargo el segundo. Nepotismo. Nepotismo, hoy veíamos una discusión en una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Lenia Batres, aferrada a un tema que ya se había votado, y ella decía, bueno, tenemos que volverlo a votar. Incluso su propio su propia ponencia la votaron en contra los otros ministros. Ella fue la única que votó a favor. Le decían, bueno, ya se votó, y ella seguía aferrada. Al parecer desconocía que... Muy mal, muy mal. Y, es una más de las muchas que ha hecho, ¿eh? Sí, la verdad. Pero bueno, es la tónica que se ha estado denunciando a nivel nacional en términos del nuevo Poder Judicial. Por cierto, era un tema vinculado a Colima. Sí, vinculado a Colima, ¿no? Era un tema del cobro de algunas fotocopias, no sé, una Sí. cosa que parece media baladí, media absurda por ahí, pero se convirtió en un tema político y que sirvió para evidenciar que, pues, que la ministra no tiene un manejo claro, a pesar de que ya es la que tiene más experiencia ahorita. Sí, bueno, junto con Esquivel, ¿no? Junto con esta señora Esquivel, la ministra Esquivel. Y las dos han sido muy controvertidas en su actuación, a pesar de su experiencia. Y bueno, lo que está pasando, Saúl, a final de cuentas, es lo que se advirtió, se dijo hasta el cansancio en muchos espacios de la vida nacional. Aquí nosotros modestamente también lo analizamos y comentamos que era muy delicado sustituir a los jueces de carrera, al personal de carrera, que era el eje, la columna vertebral de un poder como el judicial, sustituirlo por personal poco experimentado. Hablamos ahorita de experimentada con estas dos ministras, pero en realidad Lenia Batres no es experimentada, simplemente que la ratificaron ahorita en el Pleno. Pero son personajes que no acreditaron sapiencia judicial, no tenían una formación doctrinal, no habían publicado ensayos, no habían publicado artículos, no se les conocía una vinculación clara en producción intelectual o académica ligada a resoluciones de la Corte. Nomás de repente los agarraron y los pusieron allí. Y lo mismo está pasando en todo el país con jueces que están ligados a grupos de poder local, son parientes de diputados, son parientes de gobernadores, son parientes de acá, los pusieron en los acordeones, llegaron al Poder Judicial y ahora no saben cómo actuar. Habrá algunos que sí,
más vivos que otros, pero hay unos que están evidenciando que no tienen la mínima formación indispensable para ser buenos jueces. Y esto está lastimando y va a lastimar profundamente al país. Incluso la ONU ya se pronunció y pidió que fuera más estricto el sistema electoral en México en torno a la elección de jueces y magistrados para la siguiente elección. Incluso señaló puntualmente que se eliminaran o se buscara la manera de que no se presentaran acordeones como en esta ocasión. Claro. Una serie Es una de... vergüenza, pues, que estamos pasando, siendo observados y recomendados por cosas que deberían ser obvias para el sistema de decisión democrática en el país. Y si empatamos el discurso reciente sobre todo de la Marina, donde dice, bueno, hay unos malos elementos, pero la institución no es mala, ¿no? La institución es loable, es heroica, es una de las más prestigiadas del país y no por eso, por unos cuantos, vamos a decir que la Marina lo es, ¿no? En ese mismo tono o en esa misma lógica era lo mismo en el Poder Judicial. Había unos malos, sí, pero no por eso todo el Poder Judicial era malo. Y aquí lo que hicieron es eliminar todo el Poder Judicial, el que estaba, no sacaron a los malos nada más. Eliminaron y ahora estamos viendo algunas consecuencias, ¿no? Sí, claro, y los que entraron a sustituir, pues no parecen tener las cartas credenciales suficientes para representar un poder. Yo sé que a lo mejor a un gran porcentaje de la sociedad mexicana no le importa, ¿no? Dicen, bueno, pero en No me realidad... afecta, no pasa nada. Pero en realidad sí nos afecta, porque cuando tengamos algún asunto jurídico y tengamos que acudir al Poder Judicial, o sea, un Poder Judicial lo que hace es dirimir conflictos, esa es su función principal, dirimir los conflictos entre los particulares o de los particulares con los gobiernos, ¿no? Con el Estado. Y si persona que está al mando de esta institución, si tú es tu representante con el que llegas, el representante de ventanilla de este poder, y no sabe, y tiene una experiencia muy deficiente, sus criterios jurídicos son absurdos, no son formativos, su visión institucional, porque vaya, cuando tú trabajas mucho tiempo en una institución, la quieres, la defiendes, pero si acabas de entrar, pues, o sea... Sí, el desconocimiento también afecta y también daña, ¿no? Entonces las resoluciones cada vez van a ser de menor calidad y eso va en detrimento de todos los esfuerzos que realiza México, porque si tú no tienes un poder judicial imparcial y docto que te esté respaldando, pues cuidado porque la vida se vive sin asideros legales, ¿no? No tienes de dónde agarrarte. Y eso es muy delicado. Bueno, hasta este momento, quienes son expertos en materia jurídica o sobre todo en este tema del Poder Judicial, pues ya han encendido los focos rojos. Hasta este momento tienen y expresan la esperanza de que esto se solucione o retome su cauce de manera pronta. Pero bueno, ya hay focos rojos en el Poder Judicial porque no es un solo caso, no es una sola instancia, sino se está convirtiendo en un patrón a nivel nacional, ¿no? Pues sí, bastante triste. Ojalá esto, no sé, ya no sé qué desear, Esaú. Pero bueno, deseamos que todo vaya encontrando su cauce normal, ¿no? Oye, Rubén, y el grito nos dejó varios Sí. detalles por ahí, ¿no? Sí, bueno, fíjate que el grito, Esaú, se ha vuelto algo muy especial en la cultura nacional, ¿verdad? Es algo que parece que está lleno de anécdotas. Y como no hay un guión establecido, la tradición en algún momento empezó a cambiar. Los políticos o las políticas que llegaron a gobernaturas, presidencias municipales, incluso a la presidencia, empezaron a decir, bueno, ¿y por qué nomás voy a gritar vivas a los héroes de la independencia? ¿Por qué no grito otras vivas? Y empezaron a dárselas de innovadores y metieron otros elementos de celebración allí que han ido desde lo afortunado. Por ejemplo, un añadido afortunado en el caso de Colima, por ejemplo, me parecen las vivas a los héroes locales que lucharon por la independencia. Sí. Me pareció algo, porque digo,
la mayor parte de las personas no sabíamos que lo regalado eran unos Sí, héroes pues de la es un tema independencia, ¿no? vinculado Es un tema, pero está bien, o sea, pero también se empezaron a meter algunos elementos extraños allí y de repente los que usan el micrófono, los gritones o las gritonas, pues de repente dicen, pues también le voy a echar vivas al presidente para quedar bien, o a la presidenta, viva la o presidenta. le voy a echar vivas a mi partido, o no sé, y empezaron a innovar de una forma muy ridícula, y ahora esto se ha sumado con los hierros naturales de las personas que, con los gritones y las gritonas que están allí, que de repente no tienen la menor idea de la historia, ¿verdad? Sí, claro. Nunca han escuchado de personajes No, y históricos, tampoco se documentan. O no se sea, pues, documentan, no se preocupan por leer tantito, tienen una visión, yo digo, pareciera que a veces no pasaron ni siquiera por la escuela primaria, porque de repente dicen cosas terribles. Estaba viendo que el gobernador de Puebla gritó, Leonario, ¿no? Alejandro Armenta, viva Leonario Vicario. O sea, digo, si necesitas estar muy fuera de foco para poder gritar algo que no te das cuenta que es incorrecto, ¿no? Digo, aquí en Colima se ha dado también en otros momentos. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando yo estaba joven, hubo un presidente municipal que gritó viva Josefa Vicario o algo así, que todo el mundo se empezó a reír, pero no le diré qué municipio, ni diré la persona porque ya murió este presidente. Pero ha habido casos así en todo el país, ¿no? Y estaba viendo eh, David Monreal también, que se quiso ver muy bien con su partido, el de gobernador de Sí, Zacatecas, claro. y gritó viva la cuarta transformación. Lo abucheó, Lo abuchó la gente, lo ¿no? abucheó la gente. Digo, es algo muy arriesgado, pero pasa. Sí, hay otros temas como por ejemplo Uruapan, Michoacán, canceló el grito de independencia ese mismo día, el 15 de septiembre estaban realizando honores a un policía caído por un ataque del narco, se suspende el grito de independencia. Hay algunas otras gritos de independencia que se registraron hablando de viva la presidenta, viva la unidad, viva la inclusión, viva la paz, cuando México, bueno, realmente sobre la paz no podemos hablar mucho en este No momento, ¿no? deberíamos estar hablando. Eh, yo noté por ahí algo que quiso ser un aforismo, no sé si lo haya logrado, pero noté por ahí en mis redes que los gritos se dieron en todos los balcones, pero la inseguridad siguió en todos los rincones. O sea, a final de cuentas, es un contraste muy dramático entre este grito celebratorio, festivo, alegre, y de repente mira la situación nacional, es una situación pues deplorable, ¿no? El caso de Sinaloa. Ese es el caso ejemplar. Digo, el gobernador que vaya es alguien que no se puede uno ni describirlo a este personaje. Es algo terrible, Rubén Rocha Moya. Moya, mi tocayo, por cierto. Y es una cosa, digo, vaya, ya no quiero hablar más Es algo de este estridente, fuera de personaje. lo... Sí, sí, es terrorífico. Pero ahorita lo terrorífico se añade a lo grotesco, ¿no? O sea, suspendió el grito, dijo que solamente iba a ser una ceremonia cívica sin gente. O sea, solamente estuvieron los del ejército, tocando las dianas, etcétera. Su propio gabinete, un pequeño comité. Y ahí se aventó unos gritos como si estuvieran viéndolo millones de personas. Y se atrevió a gritar vivas a la presidenta Sheinbaum queriendo quedar bien, vivas a la cuarta transformación, o sea, vivas que no tenían razón de ser en una celebración eh, cívico, cívico-histórica, y además lo hizo en un lugar vacío, en un escenario vacío, lo cual es una parodia, algo grotesco, que no sé cómo describir eso. ¿Qué mayor muestra puede tener un estado, una ciudad, un municipio, que las cosas no están bien cuando su población no puede salir a la calle Claro, a festejar un hecho tan relevante para México, ¿no? claro. O sea, Y no hay otra manera de... O sea, ¿cómo defiendes eso si no puedes salir ni a la calle a festejar, ¿no? sí, y, y es quizás el país en los siguientes años va a seguir enfrentando, si no tomamos medidas más radicales, va a seguir enfrentando eso, escenarios vacíos, eh, zócalos o centros históricos con atemorizados. eh, y cuando se logran hacer fiestas populares,
la fiesta popular va a contrastar con los asesinatos alrededor de donde es la fiesta y la inseguridad. Y yo sí quisiera puntualizar, no es que seamos catastróficos, Rubén, es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Nosotros quisiéramos hablar de otras cosas más Claro. amenas, más alegres, pero en esta media hora que tenemos, la verdad es lo más relevante que sucede en el Sí, país. Y sí es un tema que debe preocuparlos a todos los mexicanos, no importa el partido, no importa el extracto social, no importa el nivel académico. claro. Yo creo que es algo que sí debe replantearse la población en México. Sí tiene que comenzar, cuando menos, a hablar del tema para después comenzar a exigir otras cuentas, otros resultados, ¿no? Sí, fíjate, Saúl, que vi una escena de un municipio, creo que fue en Sonora, de que quisieron hacer un juego de drones, Sí, con luces, sí. y lo hicieron mal, y los drones empezaron a chocar y cayeron, ¿no? Fue Sí. como una cascada. Fue algo muy frustrante. Yo cuando lo vi me sentí triste, me sentí como en un escenario tercermundista, ¿no? Porque uno ve los drones que se hacen en Asia, en China, en Europa, que son magníficos, que el cielo se llena de luces, que se hacen figuras fantásticas. Y me dio tanta tristeza ver eso, pero creo que esa sensación de tercermundismo también la sentimos cuando vemos gritos destemplados en zócalos vacíos, cuando vemos que el grito no corresponde con la realidad del país, que no es festiva, sino es de duelo, tétrica. Y como tú dices, nos gustaría mucho hablar de otras cosas, ¿no? Y ahora tenemos que estar hablando de cosas que nos hacen sentir muy mal en muchos momentos. Sí, pues te agradezco mucho, Rubén. Gracias, gracias, Saúl. Muchas gracias. Un placer. Gracias por habernos acompañado en esta noche de Focus por espacio de 36 minutos y por supuesto los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche.